Bueno, hermanos, hoy día estamos tratando el último tema de la serie, cómo cumplir el mandato del Señor. Recuerden que habíamos estado nosotros compartiendo acerca de el deseo del Señor Jesús antes de retornar a los cielos y sentarse a la diestra de Dios Padre. Él reunió a sus discípulos y le dio, su sentir y el gran mandamiento de que nosotros teníamos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que Jesús había enseñado. Y este es el deseo del Señor. Y una de las cosas que hemos estado nosotros aprendiendo durante todas estas semanas anteriores, para que nosotros podamos cumplir este mandato del Señor Jesús, este mandato de ir y predicar la palabra del Señor, habíamos compartido que es muy importante la unidad de la iglesia. Para que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio, la iglesia tiene que estar unida, y habíamos estado compartiendo de la necesidad de tener el mismo sentir, no el mismo caminar, el mismo pensar, y esto lo trae justamente la palabra de Dios y su Santo Espíritu, que nos ayuda a que nosotros mantengamos la unidad. También habíamos aprendido que para nosotros cumplir el mandato de Cristo teníamos que responder al llamado de Dios. Y el Señor nos ha hecho un llamamiento santo, un llamamiento glorioso, en el cual nosotros nos sentimos privilegiados de Dios, de haber mirado a nosotros para que nosotros cumplamos esta linda misión que dejó por medio de la iglesia. También estuvimos viendo que para cumplir el mandato del Señor, nosotros también tenemos que seguir la palabra del Señor, el fundamento de la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo nosotros vamos a predicar este glorioso evangelio? También estuvimos compartiendo de que una de las cosas muy importantes para cumplir el mandato de Cristo es que nosotros debemos de cumplir los dos grandes mandamientos, de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a ti mismo. También estuvimos hablando de que nosotros tenemos la palabra de fe, la palabra de fe más importante, la palabra de fe que trae salvación a la humanidad. Pero también nosotros tenemos que crecer en fe. Nosotros tenemos también que ir creciendo en la fe, porque dice que con fe nosotros agradamos a Dios y el justo por la fe vivirá. Es a través de la fe, en creer en las promesas de Dios, en el poder de Dios, que nosotros también vamos a cumplir los mandamientos del Señor. Y hoy vamos a tratar el tema acerca de, para cumplir el mandamiento de Cristo, nosotros tenemos que hacerlo en el poder del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, en el capítulo 3, y vamos a dar lectura ahí a la palabra de Dios a partir del versículo 14 al versículo 21. Un lindo pasaje donde vamos a nosotros aprender cómo es que nosotros podemos predicar el Evangelio del Señor en el poder de Dios. Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 21. Dice la palabra del Señor, aquí Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer todos juntos el versículo 20. ¿Ok? El versículo 20. Muy bien. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Padre, gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu presencia, y aquí estamos, Señor, para escucharte, para recibir de ti. Sé tú, Santo Espíritu de Dios, haciendo la obra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a cada necesidad, Señor, de tus hijos. Padre, cumple tus propósitos, y Señor, me someto a ella y a ti, Señor, para que seas tú, Señor, obrando, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te bendecimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bien, hermanos, como ustedes, algunos ya me van conociendo, a mí me gusta siempre enseñar, ¿no?, la palabra de Dios en retroceso, casi en retroceso, ¿no? Y en el versículo 20 encontramos ahí un mensaje muy interesante, que la palabra de Dios nos da primeramente una promesa, pero también nos da una advertencia. Primero, hablando de nuestro Dios, que es poderoso, amén. Nuestro Dios es todopoderoso, amén. Y dice, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir o entender, dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo está actuando el poder de Dios en tu vida? Hay un requisito muy importante, que el poder de Dios tiene que estar actuando en nosotros para que Dios se pueda manifestar a través de nuestras vidas y hacer sus maravillas y sus prodigios y sus propósitos por el cual Dios nos llamó. Hermanos, Dios ha establecido un plan precioso para la humanidad, para la iglesia, y Dios nos ha llamado a nosotros para ser esos instrumentos de bendición por el cual el Señor va a cumplir su propósito. Y para que Dios cumpla su propósito a través de su poder, es necesario que el poder de Dios esté actuando en nosotros. Porque si el poder de Dios no está actuando en nosotros, entonces el Señor no se va a poder manifestar en nuestra vida. Por eso de que dice la palabra, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y de qué poder está hablando la palabra del Señor? ¿Qué poder, cómo nosotros podemos entender el poder de Dios? ¿Cómo se manifiesta el poder del Señor en nuestras vidas? Dice que ese poder, como vemos ahí en el capítulo 1 de este mismo libro de Efesios, dice que la palabra de Dios, en el versículo 19, y cuál es su preeminente grandeza, dice, de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, dice, operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, el poder de Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. El poder de Dios actúa más allá de lo que el ser humano puede hacer. Porque lo que el ser humano puede hacer, Dios no va a intervenir. Pero cuando el hombre no puede, es ahí donde interviene el Señor y el poder de Dios, que va mucho más allá de lo que es natural, de lo que es humano.
el poder de Dios es mucho más grande, es todopoderoso. Y ese poder, hermanos, que resucitó a Jesús de los muertos, ese poder que levantó a Jesús de la muerte y hizo que resucitara y se sentara a la diestra de Dios Padre, y que está sobre toda autoridad, sobre todo dominio, es un poder que ejerce sobre toda la humanidad, sobre todos los poderes celestiales. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Hermanos, se puede imaginar ese poder que no es natural, que no es del ser humano, que es un poder sobrenatural que solamente viene de Dios. Es un poder que va más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. Ese poder, dice la palabra de Dios, que nos ha sido cedido a nosotros. Gloria al Señor, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Es saber que Dios le ha placido a su iglesia darle ese poder para que nosotros actuemos. Por eso que Pablo preguntaba, según el poder que está actuando en tu vida, ¿cómo está actuando el poder? El Señor Jesús prometió que ese poder iba a venir sobre la iglesia y vino en el Pentecostés. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo de Dios que viene el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios habita en nuestros corazones. Y es a través del poder de Dios, como vemos ahí en Hechos 1:8, que nos vas a dar la valentía y el denuedo para poder predicar la palabra del Señor. También dice la palabra cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, este poder es para nosotros ejercer la autoridad aún sobre los demonios. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:16, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. Ese poder, hermanos, transforma la vida, así como el Señor lo hizo con nosotros. Ese poder, hermanos, que nosotros predicamos va a transformar la vida. Va a transformar al drogadicto, va a transformar al alcohólico, va a transformar a la prostituta, va a transformar al pecador. Hermanos, el poder de Dios tiene esa virtud de transformar las vidas. Él es el único que puede transformar las vidas. Y nosotros, hermanos, se nos ha sido delegado y está en nuestras vidas. ¿Cómo está actuando el poder de Dios en ti? Hermano, no solamente para la salvación, sino que ese poder nos ayuda también. Pablo dijo, basta, cuando el Señor le habló a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana, más bien me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros no podemos, hermanos, el poder de Dios se manifiesta. Por lo demás, hermanos, no solamente para cuando estamos debilitados, sino también, hermanos, para enfrentar al enemigo. Por lo demás, hermanos, dice en Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el Señor nos ha dicho que Él nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y uno, hermanos, tiene que hablar de acuerdo al poder que Dios nos ha dado. Dice en 1 Pedro, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Aleluya. Hermanos, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, porque a Él le pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, tenemos este tesoro en estos vasos de barro, como dice ahí en 2 Corintios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, el poder tiene que actuar en nuestras vidas.
¿Y cómo es que nosotros vamos a saber que el poder de Dios está actuando en nuestras vidas? Entonces ahí viene la enseñanza en los versículos anteriores. ¿Cómo nosotros podemos permitir que el poder de Dios actúe en nosotros, para que las maravillas y la autoridad del Señor se ejerza en este mundo, para que nosotros podamos predicar este glorioso evangelio con el poder de Dios, para que el Señor pueda obrar maravillas, liberando a los demonios, sanando a los enfermos, dando libertad a los cautivos, predicando el año agradable del Señor, si no es a través del poder de Dios? Pablo nos enseña ahí en el versículo 16, que encontramos en la palabra de Dios, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, Dios enviará poder al interior de la vida de los hermanos, de todo hijo de Dios. Hermanos, las pruebas que debemos soportar no estaban relacionadamente en lo físico como el hombre interior. Cuando habla del hombre interior está hablando del ser espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque ese es el ser espiritual donde Satanás va a atacar. Satanás no va a atacar tu intelecto, no va a atacar tu parte física, él va a atacar tu corazón, el ser interior. Y él va a tratar de que tú te alejes de Dios, que tú puedas hacer las cosas que a él le agrada. Es ahí, hermanos, donde el diablo ingresa a enfriar la fe del creyente, para que las personas no tengan el amor y no tengan la esperanza. Hermanos, la naturaleza espiritual del Hijo de Dios es donde el enemigo siempre va a tratar de manchar y derrumbar con todas las fuerzas con que él cuenta, tratando de que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser hijos que siempre estemos en una plena comunión con el Señor y con nuestros hermanos, de tal manera que, hermanos, nosotros estemos fortalecidos en el Señor. El poder de Dios, hermanos, va a hacer que tu ser interior esté fortalecido. Cuando tú estés buscando la presencia del Señor, cuando tú estás cuidando tu vida espiritual y no estás dejando de que el enemigo esté ganando ventaja sobre tu vida. No solamente eso, sino para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo va a actuar entonces el poder de Dios? Cuando nosotros estamos cuidando nuestro ser interior, cuando nosotros estamos alimentando nuestro ser interior a través de su bendita palabra. Es la única manera, hermanos, que nuestro ser interior va a ser fortalecido para que el poder de Dios, hermanos, se haga manifiesto en nuestras vidas. Dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Acaso Cristo no moraba en el interior de aquellos hermanos que estaba en Éfeso? ¿Por qué Pablo le hablaba de esta manera a fin de que Cristo habite por la fe en vuestros corazones? ¿Qué significa esta frase? Nosotros vemos a través del capítulo 1 y a través del capítulo 2 de Efesios que una cosa es que Cristo vive en nosotros y otra cosa es que Cristo sea nuestro Señor. Una cosa es que Cristo sea nuestro Salvador y otra cosa es que Cristo sea nuestro Señor. Porque cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Señor Jesús, Él nos transforma, nos perdona, nos hace nuevas criaturas y nos da el regalo más precioso que es la vida eterna. Pero ahí no termina la vida del cristiano solamente en una actitud de redención, de una actitud de salvación, sino que el caminar, ahí empieza la nueva vida, empieza el caminar donde el Señor Jesús tiene que ser el Señor de tu vida, es donde el Señor Jesús tiene que ser el señorío. Por eso que la oración que Pablo hablaba y él clamaba era para que el Señor
estuviera gobernando su ser interior y sobre todo que Él sea el Señor de nuestras vidas. Tenemos que alimentar nuestro ser interior. Tenemos que permitir que el Señor Jesús sea el Señor de nuestras vidas, sea que Él gobierne nuestro ser. Entonces, para que el poder de Dios pueda actuar. Hermanos, la palabra de Dios desea que el gobierno total de nuestras vidas. Hermanos, Cristo no solamente quiere que tú lo estés invitando de vez en cuando. Él quiere estar siempre contigo, dirigiendo tu vida, todos los días de tu vida. Por eso que el Señor dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Nuestra relación con el Señor Jesús tiene que ser diaria. Cada día nosotros tenemos que ir cediendo a nuestra voluntad, nuestros deseos, cediendo a la voluntad del Señor. Cada día nosotros tenemos que permitir que el Señor Jesús sea el Señor de nuestras vidas para que el poder de Dios fluya. Dice la palabra de Dios también, a fin de que arraigados y cimentados, ahí en el versículo 17, en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos. Hermanos, para describir esta experiencia que vemos aquí, Pablo está utilizando dos términos muy conocidos, que es arraigados y la otra palabra cimentados. El arraigarse es tomarse, es agarrarse, es como que se prende de algo. Y dice de que nosotros, hermanos, tenemos que estar prendidos de algo. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué tenemos que nosotros prendernos? Dice cimentados, tenemos que tener el fundamento. El fundamento, hermanos, para que nosotros podamos permitir que el poder de Dios actúe en nosotros, lo encontramos aquí en la misma palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, hermanos, en amor. El fundamento, hermanos, del poder de Dios en nuestras vidas es el amor. Es allí, hermanos, donde Cristo pone el fundamento para que nosotros entendamos que si nosotros queremos servir a Dios, tiene que ser a través del amor del Señor. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor que te va a permitir amar a tu prójimo, que va a permitir amar a tu hermano y aún amar a tu enemigo. Hermanos, el fundamento de nuestra doctrina, el fundamento, hermanos, del cual nosotros debemos estar arraigados y cimentados, es el amor, hermanos. Es el amor que nosotros nos va a permitir predicar el Evangelio. Es el amor que nosotros nos va a permitir poder comprender y aún soportar a aquellos que de repente puedan estar en contra de nosotros. Hermanos, el amor de Dios, porque Dios es amor, amén. El amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios, hermano, permite de que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio del Señor. Es lo que nos impulsa a nosotros a servir al Señor. Es lo que nosotros comenzamos a permitir que Cristo tome el control de nuestra vida. Pablo una vez dijo, si nosotros tuviéramos todo el poder, pudiéramos hablar lenguas y podríamos hacer milagros, pero si no tenemos amor, dice que es como un metal que resuena, que retiñe, no tiene significado. El catalizador que nos impulsa a nosotros a poder predicar y obedecer al Señor es el amor del Señor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor que se da. El amor de Dios es un amor incondicional. No espera nada, se da. Así el Señor se dio por nosotros, sin merecerlo. Nosotros también tenemos que dar el amor del Señor en nuestras vidas. Por eso que el fundamento, hermano, para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, es que el amor del Señor tiene que fluir en nosotros. Conocer el amor de Cristo
y seáis llenos de toda la plenitud del Señor. Ahí Pablo nos está enseñando, y la palabra de Dios, que en la medida que tú conozcas al Señor Jesús, vas a conocer el amor del Señor. Porque en Jesús está representado el amor del Señor. En Jesús está la plenitud del Señor. Entonces, para que nosotros estemos plenos, estemos completos, y que el Señor pueda tener el control de nuestras vidas, hermanos, es a través del conocimiento de Jesús. Cuando tú tienes una relación, cuando tú conoces a una persona, hermanos, no se conoce de la noche a la mañana. Para conocer verdaderamente una persona, tú tienes que convivir. Tienes que tener siempre comunión con esa persona. Tienes que pasar tiempo con esa persona. Y es la misma medida con que el Señor nos está enseñando, que nosotros también tenemos que tener comunión con el Señor Jesús. Si no tienes comunión con el Señor Jesús, ¿cómo le vas a conocer? ¿Cómo vas a saber de Él? Tenemos que tener convivencia con el Señor Jesús para irle conociendo. Y en la medida que nosotros conozcamos al Señor, vamos a conocer de su plenitud, porque en Cristo Jesús está la plenitud del Señor. Y es la manera, hermanos, como dice, para que seamos llenos de la plenitud del Señor y seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanos, cuando nosotros estamos en una plena comunión con el Señor, vamos a comprender los propósitos de Dios. Vamos a entender la magnitud del poder del Señor y cómo Él actúa y cómo Él quiere actuar en nosotros. Hermanos, tenemos que estar llenos de esa plenitud del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo está actuando el poder de Dios en tu vida? ¿Cómo el Señor está manifestando su poder a través de tu vida? Hermanos, tenemos que fortalecernos. Tenemos que ir fortaleciendo el ser interior, el hombre espiritual, la mujer espiritual que está adentro. Ese es el que tenemos que nosotros fortalecer. Y la única manera de fortalecer el ser interior y alimentar ese ser interior para que el enemigo no gane ventaja es teniendo comunión con el Señor por medio de su palabra, conociéndole al Señor. Estar, hermanos, cimentados en el amor, el cual ha sido derramado en nuestros corazones, y estar, hermanos, llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a estar llenos de la plenitud de Dios? A través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, es el que está actuando en este tiempo. Es el Espíritu Santo de Dios que fue prometido por el Señor Jesús, que Él vendría para ayudarnos, para consolarnos, para enseñarnos, hermanos, para guiarnos. Es el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo de Dios en el cual Él quiere que nosotros estemos llenos de Él, que estemos controlados de Él, para que de esta manera el poder de Dios pueda actuar en nuestra vida. ¿Está actuando el poder de Dios en tu vida? ¿Cómo está actuando el poder de Dios? Ese poder de Dios que va mucho más allá de lo que tú puedes pensar o entender. Ese poder de Dios, hermano, que solamente viene de Él, que es un poder que hace maravillas, que hace milagros, que transforma, que liberta. Ese poder, hermanos, Dios quiere que actúe en tu vida. No en nuestras fuerzas, en el poder del Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que permitir que el poder de Dios, hermano, fluya, porque Dios es el más interesado en manifestar su poder en este mundo. Tenemos el mejor ejemplo en el Señor Jesús, y el Señor Jesús nos enseñó cómo obró el poder de Dios. Y así la iglesia, hermanos, dice que a nosotros se nos ha dado ese privilegio de que el poder de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones. Está manifestándose el poder de Dios. ¿Queremos predicar este glorioso evangelio? No lo podemos hacer en nuestras fuerzas, hermano. Porque si nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, nunca vamos a salir. Nunca vamos a salir. Pero es a través del poder de Dios que nos impulsa a nosotros a salir y predicar el evangelio. Porque el ser humano por sí mismo no lo hace, no lo quiere hacer. Es a través del poder de Dios que nosotros vamos más allá de lo que nosotros podemos entender o pensar. Más allá de nuestras fuerzas físicas. Más allá, porque el poder de Dios es que nos lleva a hacer las cosas sobrenaturales, aquellas que el hombre no puede hacer. Y una de las cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer es la predicación del evangelio, hermano. La predicación del evangelio es sobrenatural y no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo en el poder del Señor. En el poder del Señor. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo está actuando el poder de Dios en tu vida? Está fluyendo a través de ti de tal manera que los milagros, las maravillas del Señor están obrando a través de tu testimonio, a través de tu vida. Si no es así, hermanos, tenemos que alimentar nuestro ser interior. Tenemos que cimentarnos y arraigarnos del amor, de conocer la plenitud de Cristo. Hermanos, permitir que el poder de Dios fluya a través de nuestras vidas por su Santo Espíritu. Hermanos, en la medida en que nosotros permitamos que el Señor Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Dios quiere ser el Señor. Él es el que quiere tomar el control para que su obra se haga. Y todos nosotros, hermanos, somos llamados a este propósito. Hemos sido llamados a predicar un glorioso evangelio, pero tenemos que hacerlo en el poder de Dios, según el poder de Dios que está actuando en tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.